superados los inconvenientes técnicos, vamos a comenzar esta clase. Los que no están aquí, ¿escuchan bien? Hola, profe, sí se escucha. ¿Se escucha bien, sin problemas? Sí, profe. Bueno, vamos entonces en primer lugar, a darles la bienvenida en este segundo semestre del 2025 a Contabilidad 4. Lo primero que nos corresponde es presentarnos. Presentarnos de este lado, porque ustedes, las dos divisiones, para nosotros es un tema administrativo, o sea, algunos están inscriptos con Estela y otros están inscriptos con el contador terreno, o al revés, tendría que haber dicho, con el contador terreno y el resto conmigo, pero a efectos administrativos, si ustedes se fijan, cada una de las dos divisiones tiene 500 alumnos, o sea que los separan en cuanto a número. Pero funcionamos todos juntos, es todo el grupo, se toman los parciales, el cronograma, la planificación, el aula, está todo compartido. ¿Quiénes somos? Bueno, yo soy María Elena Estela, coordinadora de la materia y a cargo de una de las divisiones, y la otra división, habrán visto ustedes que están inscritos con el contador terreno, con el cual tienen que haber, ¿ya hicieron análisis de estados contables? Bueno, después entonces lo van a tener en análisis de estados contables. Después viene otro profesor, que es el contador Ernesto Paiva. Lo tenemos a Carlos Milani, que acá está presente. Y el resto tiene el contador Azar, la contadora Marina. ¿A dónde se habían ido? Que vienen todos juntos ahora. ¿Por qué? La contadora Rebol, el contador Olmos, el contador Erazu, Pablo Moine, que lo tenemos hoy acá, el contador Álvarez, y después están, que no los veo, nuestros adscriptos. A ver, vamos a hacer. Se habían ido a la otra aula, debe ser. Bueno, ya estamos instalados. Por lo que veo, habían ido a otra aula. Ahora les cuento cómo vamos a funcionar todo el semestre para que no haya problemas ni inconvenientes. Bueno, en primer lugar, les decía que justamente los que vinieron deben haber estado o haber ido al aula que estaba como división terreno. Y ahora se han venido acá. Como les comentaba antes que vinieran ustedes, funcionamos, que es una división administrativa, por la cantidad de alumnos que son, pero ya les cuento ahora a continuación cómo vamos a funcionar. En primer lugar, estaba dando todos los integrantes de la cátedra, los tienen allí, porque les dije que lo primero era presentarnos. María Elena. Sí. Déjame le doy la bienvenida. Bueno, buenas tardes, quería darle la bienvenida a todo este curso, esperando poder alcanzar la expectativa de ustedes en cuanto a conocimiento. Y bueno, y este año, bueno, tenemos una cuestión que nos facilita el aprendizaje, ya que
vamos a ver las normas NUA, que son muy similares a la NIF, o se puede decir que son un extracto de la NIF, o sea que nos va a facilitar tener centrado el conocimiento en un solo tipo de norma. Así, bueno, les quiero dar la bienvenida a todos. Bueno, gracias. Prontamente, cuando escuchen esa voz, ese es el profesor Terreno. Él va a estar en otra unidad de la materia. Por ahí también están, lo ven, al contador Paiva, pero no, si nos presentamos los 14 que somos, vamos a pasar las 2 horas, pero Ernesto, no sé, por lo menos de decirle hola a los chicos que también, él va a seguir con la unidad siguiente que es consolidación, o sea que prontamente lo van a tener parado acá y le van a conocer la voz, y lo van a escuchar y todo, van a disfrutar de sus clases. Hola. Buenas tardes a todos, muy buen comienzo de clases. Bueno, volvemos a las diapositivas, así. Bueno, les había dicho, ya los había nombrado, allí tenemos todos los docentes que formamos parte de la cátedra. ¿Puedes adelantar la próxima? Y lo principal es contarles cómo vamos a trabajar todo el semestre, cuál es el plan y cómo vamos a ir transcurriendo estos meses para regularizar la materia. A ver, pasar al siguiente. Lo primero que les voy a contar es en qué consiste Contabilidad 4. Contabilidad 4 tiene su programa 2 bloques importantes. Uno que nosotros le llamamos consolidación y conversión, y dentro de los temas que vemos es, en primer lugar, el tema de la unidad 1, que es el que vamos a ver hoy, que es, y esta semana también, combinaciones de negocios. Después vamos a continuar con consolidación de estados contables, para pasar a la unidad 3, negocios conjuntos, y la unidad 4, conversión de estados contables. La segunda parte de la materia es lo que llaman contabilidades especiales. ¿Por qué? Porque vemos todas esas contabilidades diferenciadas. Las empresas agropecuarias, las cooperativas, los bancos y las entidades financieras, las compañías de seguro, las empresas constructoras, contabilidad social y ambiental, y concluimos con otras actividades que son las entidades sin fines de lucro y que cotizan en bolsa. Como verán, el ritmo es importante porque prácticamente tenemos cada una de las semanas marcan una unidad diferente, con lo cual para poder llevar la materia hay que atenderla todas las semanas, llevarla al día, porque si no se torna, es linda, no trae mayores dificultades, pero sí es importante llevarla al día, porque si se dejaron 2 o 3 semanas, se les acumulan temas que yo no les podría decir, este tema lo tienen que saber y con esto pasan la manera, porque todos los temas que tiene Contabilidad 4 son importantes, tienen la misma importancia. Entonces, hay que saberlos a todos. Y en tanto los exámenes, en los parciales como en los exámenes finales, los temas que se toman son de toda la materia. Esta es la estructura. O sea, es el programa de Contabilidad 4 que ya está subido en el aula. Los que pudieron entrar, ¿entraron alguien al aula? ¿Lo pudieron ver? Hay que entrar con el usuario UNC, ¿no? Cuando sí, usted... profe. ¿Qué? Sí, profe, se puede ingresar. Ah, bueno, pero está subido, cuando funcione bien, el programa de la materia está en el aula, está cargado en el aula. Por ahí a mí me llegan mail diciendo que piden solicitudes porque entran con otros mails. Hay que entrar con el usuario UNC para que ustedes puedan abrir los archivos que están dentro del aula. En la pestaña presentación tienen el programa de la materia y tienen la planificación. Ese
hay un archivo que es la planificación de toda la materia. Sí. Sí, ahora les explico. Allí está, día por día, o sea, el dictado de la materia o los horarios que nos han asignado en la materia son los días lunes de 16 a 18, los días miércoles, como estamos ahora, de 18 a 20, y los días viernes, el práctico, que es de 20 a 22. Entonces, ¿cómo vamos a estructurar? Los días lunes, en el horario que, no es en el horario específicamente, en el transcurso del día lunes, se sube al aula virtual todo el material, el desarrollo de la unidad que corresponde a esa semana. La planificación dice semana por semana los temas que se tratan, ¿sí? En esta dice combinaciones de negocios, y ustedes vieron que está subido el material de combinaciones de negocios, inclusive las diapositivas que vamos a ver ahora a continuación, y también está el práctico que van a ver el viernes. Entonces, los lunes se sube el material y allí la planificación les dice de qué unidad se está subiendo el material. El mismo día lunes, virtualmente, en el horario de la clase, están los talleres, que les llamamos, tienen doble objetivo. Es un taller donde se trabaja usted fundamentalmente en forma invertida con ejercicios sobre los temas que se están desarrollando y horario de consulta. ¿Sí? Eso es en forma virtual. Ustedes y van rotando los distintos docentes en cada uno de esos talleres. Y ustedes van a ver, la secuencia lógica de la unidad va a ser la siguiente. El día lunes, por ejemplo, vamos a tomar combinaciones de negocio y después tomen las distintas unidades porque va a pasar lo mismo. El día lunes se sube el material de esta clase. El miércoles es la clase invertida, esta híbrida, que pueden venir presencial o pueden verla, como lo están viendo ahora muchos de sus compañeros, desde el lugar donde se encuentran. ¿Sí? Las hacemos de tipo invertido porque tratamos de que no solamente sea contenido teórico, sino teórico práctico, y que ustedes, como ya tienen el material previamente ya subido al aula, no vengan sin haber por lo menos revisado ese material para que trabajen junto con nosotros las distintas actividades que podemos estar proponiendo. ¿Sí? No solamente repasar lo teórico, sino también ya revisar práctico. Entonces, lunes se sube el material al aula, miércoles la clase invertida está sobre el material que se subió el lunes. Y el viernes es el práctico, que va a tener dos modalidades. El que quiere venir presencial, ahí va a haber 2 aulas presenciales y 2 aulas virtuales. A los fines administrativos va a haber un aula presencial, no híbrida, presencial, presencial con los que están inscritos o han quedado inscritos en la división terreno, y otro práctico presencial para los que han quedado inscritos en la división estela, ¿sí? Y 2 prácticos virtuales con las mismas características, ¿sí? El que no quiere venir presencial lo puede hacer virtualmente con los links que incluso ya están subidos al aula. Ustedes verán que tienen el link de los días miércoles y los links para el día viernes, y ahí pueden elegir presencial o virtual, el que ustedes prefieran, y al lunes siguiente va a ser el taller y horario de consulta de este tema que fue desarrollado teórico y práctico esta semana. Sí. No, son adicionales, son fundamentalmente cortos para que trabajen ustedes.
O sea que la secuencia es subir el material, la clase invertida de los miércoles, práctico, y al lunes siguiente el taller y horario de consulta sobre lo desarrollado la semana anterior. Ya con todo el material que ustedes vieron en esta semana, supónganse, esta semana hoy vemos combinaciones de negocio, lo refuerzan el viernes con el práctico y el lunes el taller. Sí. Lo del lunes virtual solamente. ¿Sí? ¿Se entendió entonces? Porque, a ver, el lunes próximo va a ser el taller de combinaciones de negocios. Pero el lunes próximo, a su vez, estamos subiendo todo el material de la unidad 2, y creo que la 2 solamente, sí, la 2, que es consolidación. El taller siempre va posterior a todo el desarrollo teórico práctico. Y después que hemos tomado de modalidad, digamos, de que la última semana de los anteriores al parcial, no avanzamos en los temas, sino que revisamos todos los temas del parcial. Entonces, en esos casos no hay mucho desarrollo, sino que es revisión, material de revisión de las unidades que van al parcial. En principio, los parciales van a ser los días lunes en los horarios de clase, ¿sí? Sí, todavía tienen que terminar de confirmar, porque por la cantidad no los podemos tomar solamente acá en la facultad, necesitamos la facultad, allá ¿cómo se llama? Baterías, y también sabemos ir a lenguas porque tienen también un aula importante, porque necesitamos muchas computadoras. Nosotros los parciales tomamos en la plataforma, en forma presencial, ¿sí? Y me van a preguntar, ¿qué tomamos? Bueno, en realidad se toma todo tipo de preguntas que acepta la plataforma. O sea que no es que son múltiple opción. También hemos tomado preguntas de tipo desarrollo y de edición que nosotros corregimos, ¿sí? O sea, en base a todo lo que trabajamos en las clases teóricas y prácticas. ¿Quedó claro todo esto hasta ahora? ¿Ninguna pregunta? Bueno. Sí, teóricos prácticos son. ¿Qué se necesita para regularizar? Ustedes van a ver en ese cronograma que les dije que está subido al aula, que hay 3 parciales. Hay que aprobar 2 de esos 3 parciales para estar regular. ¿Sí? ¿Eso por qué? Porque a veces ustedes tienen algún inconveniente, no pueden venir a alguno. Bueno, entonces ese tercer parcial tiene las funciones de un recuperatorio, ¿sí? Incluso al que le fue mal en alguno también tiene la posibilidad de recuperar. Tiene que aprobar 2 de 3. Pero si aprobaron el primero y el segundo, ya están regulares, ¿no? Con el tercero no lo tienen que hacer. A excepción que hayan elegido la promoción. Nosotros tenemos el sistema de promoción directa. Eso implica que hay que hacer los 3 parciales con nota mínima de 7. Por lo tanto, el promedio tiene que ser 7 o más. Promoción directa es que se rinden los 3 parciales y se obtuvieron en los 3 parciales 7 con nota mínima de 7, se inscriben en los turnos siguientes. Eso sí, se los guarda para los turnos sería noviembre y diciembre, los 2 turnos estos, y se inscriben en el turno y se pasa la nota que ustedes obtuvieron del promedio de los 3 parciales, que siempre va a ser 7 o más. Pero no rinden nada más. Los que deben materias y todo lo demás se les complica porque no podemos en esta masividad estar guardando notas, y entonces si están al día y les va bien en los parciales, bueno, tienen la opción de que rindiendo los 3 parciales con estas notas, ahí se anotan directamente en el primer y segundo turno, en cualquiera de los 2, y nosotros pasamos las notas del promedio de esos 3 parciales. ¿Sí? Es promoción directa, no tomamos más nada que esos 3 parciales. ¿Ya empezamos? Bueno,
Y ahora, no es ninguna novedad, comenzaríamos con lo que es la unidad 1, que se llama combinaciones de negocios. Pásamelo. Sí. En computadoras todo. Nosotros todos tomamos en computadoras, en la plataforma de examen. Me aclaran que si los que no están presentes acá en el aula, si tienen que hacer alguna consulta, que hablen, levanten la mano y hablen, porque nosotros acá no estamos recibiendo las consultas en tipo chat o escritas, así que si hay alguna duda, bueno, si ustedes entran al aula virtual, le va a decir, ya está la unidad 1, ¿sí? Entonces dice la unidad 1, cuáles son los temas, los objetivos, les cuenta en qué consisten en términos generales los que son las combinaciones de negocios y lo concatena con el resto de temas de la materia. Y le voy a decir, después continuamos con esto. Dentro del material de estudio, les dice, van a encontrar, porque tiene distintas solapas, van a tener, o sea, primero una presentación de la unidad, después viene el material de estudio. En este caso, dentro del material de estudio, ¿ustedes qué tienen? Van a tener estas diapositivas, tienen un archivo en PDF que se llama, que lo tengo por acá, se llama Lectura, Combinaciones de Negocios, que hace una introducción, y después acá en este caso van a tener la RT54, los párrafos que corresponden a combinaciones de negocios, que son del 958 al 989. ¿Sí? Sí, totalmente. Olvídense 18, 21, nada, ¿eh? Acá empezamos todo es 54. Y va para muchos temas, o sea, todos los temas que están en esta primera parte de la materia, todo es RT54. Incluso la 54 entra a empresas agropecuarias, que es el primer tema del segundo grupo de actividades, de unidades. Bueno, en el material de estudio van a tener las diapositivas, van a tener, por ejemplo, en este caso, la lectura y cualquier otro paper que nosotros veamos que es de utilidad para el estudio, nosotros lo cargamos ahí como material de estudio. Y en este caso, en toda la primera parte, hay un libro, hay pocos libros sobre RT54 todavía, pero bueno, uno de esos es el del contador Torres, que es de la Universidad de Entre Ríos, no es el Torres de Córdoba, que se llama Norma Unificada Argentina, pero nosotros los títulos que vemos es el título 2 y 3. Ese libro está agotado en editorial, hoy estuve hablando con el box, pero como, bueno, yo lo tengo, lo acerqué al box, o sea que ustedes lo van a ver en el aula como bibliografía en todos estos temas, pero si lo necesitan, está en box. ¿Sí? Bueno, entonces tienen la presentación de la unidad, tienen desarrollado ahí en el aula virtual todo el material de estudio de la unidad, y abajo también hay otra solapa del trabajo práctico. Ahí van a encontrar el trabajo práctico. Ahora está el trabajo práctico que van a ver y solucionar el viernes. Después hay foro y todo lo demás, que si ustedes necesitan, siempre hay docentes en las semanas encargados de atender el foro de la semana. ¿Sí? Los que, algunos no entraron ninguno al aula todavía, ¿o sí? Sí, para ver los links, todo esto. Bueno, entren después, vean, está así, y como está estructurada esta unidad, van a estar todas las siguientes. Incluso en la semana de repaso, nosotros también subimos ahí todo el material que se va desarrollando en la semana de repaso.
Profe, Sí, yo estuve buscando la RT en la página de la FAPSE sí. y me di cuenta que el PDF que es para descargar de la RT54 está como RT56. O sea, si No, quieren... bueno, es porque es texto ordenado, o sea, la 54, después la modificó la 56 y después la 59. Fueron distintas etapas. Sí, en la FAPSE está cargada hasta la 58, pero el texto, el que yo estoy usando y el que estaba leyendo esta mañana, es el de la RT56. Vos cuando lo descargas ya te cambia el nombre a RT54. Sí. Me di cuenta porque el RT54 que está en la FAPSE no tiene párrafo 900 y pico, creo que llega a 700, como mucho. Bueno, de todas formas, ahora si vos entras al aula, en ese PDF que yo les subí, que dice lectura, combinaciones de negocio, hay una introducción y ahí está la transcripción de todos los párrafos del 958 al 989 que corresponde a combinaciones de negocio. ¿Sí? Bueno, sí. Sí, los que vienen presencial, sí. Sí. Son divisiones, o sea, una división administrativa, pero nos tienen a todos los profes dando los distintos temas. En realidad, los teóricos vamos alternando entre con el profesor Terreno y con el profesor Paiva, ¿sí? Y el resto nos va acompañando y ayudándonos en las clases. Y también participando, ¿no? Sí. Bueno, decíamos que vamos a entrar de lleno. ¿Estamos? No. A lo que son las combinaciones de negocios. ¿Alguno escuchó algo sobre el tema? ¿Tienen idea? ¿No? Bueno, allá que nos dice, esa es la forma estructural, pero ¿qué ha pasado a lo largo en el transcurso del tiempo? O sea, la sociedad y las empresas se han ido modificando y cambiando lo que es el comerciante individual para actuar en el mercado por la agrupación empresarial. ¿Por qué? Y bueno, razones podemos encontrar variadas y múltiples, porque sí, para mejorar o aprovechar mejor los recursos, frente a los avances tecnológicos, ahora una mayor preeminencia de lo que son las empresas multinacionales, la globalización, son todos circunstancias que llevaron a que las empresas no actúen en forma aislada, sino que tengan vinculaciones. Es así como nacen, o desde el punto de vista contable, lo que vamos a tratar hoy, que es el tema de las combinaciones de negocios. ¿Sí? El tema de lo que no tenemos que confundir, que esto es un tema, o sea, cuando hablamos de combinaciones de negocio y el tratamiento que le damos, es desde lo contable. ¿Por qué? Porque nuestras normas a nivel nacional e internacional las tratan. La estructura que vaya a tomar, forma jurídica y todo lo demás, la tenemos que separar, o sea, es la combinación de negocio es una figura contable y después la estructura que puede tomar, la forma jurídica que toma esa combinación de negocio es otro. No tenemos que confundirnos cuando hacemos el análisis de las combinaciones de negocio. ¿Sí? Ejemplos de este tipo de agrupaciones, y bueno, por ejemplo, de estos y hay muchos más. Trajimos acá algunos ejemplos. Tiene el caso de Pfizer y Allegra, que en el 2015 se fusionaron, formando una gran farmacéutica a nivel, la más grande del mundo, incluso por delante de lo que es Johnson & Johnson. Y ahí que se unían el fabricante de Viagra con el que hacía todos los tratamientos, ¿no es cierto?, antiarrugas con Botox. Otra, tenemos el tema de Bayer, cuando compró Monsanto, una empresa alemana, contra una norteamericana. Ahora, a Bayer no le fue tan bien con esta compra por el tema de los transgénicos
y al hacer esa compra se le vinieron muchos problemas judiciales porque en el herbicida el Roundup decía que producía el glifosato que estaba contenido en ese herbicida, producía cáncer, y tuvo que afrontar todos esos problemas judiciales de la empresa que compró, lo cual la puso en crisis a la empresa. Otra podría ser el caso de Pampa Argentina, que adquirió, como dice ahí, en el 2016, fue eso, el 67,19% del paquete de Petrobras. O sea, le compró a la empresa brasilera el 67,19% de las acciones, siendo Pampa Argentina una empresa que está dedicada a la generación y distribución de electricidad y a través de sus distintas subsidiarias. Otro ejemplo, y el último que damos acá, el de Arcor, que compra, ahí es un líder en golosinas, galletitas, todas esas cosas ricas, que compra el 51% de las acciones de Mastelone, que sería un líder en la parte de las empresas lácteas, ¿sí? Con la Serenísima es la marca, ¿no? De Mastelone. Bien, las causas ahí tienen las diapositivas y al final dice, entre otras, ¿sí? Porque en realidad lo que las empresas quieren es aprovechar al máximo sus recursos, disminuir costos, ingresar en nuevos mercados y todas las otras, mejorar su eficiencia. O sea, podemos nombrar estas y muchos más como causas por las cuales las empresas se vinculan. Ahora, siempre hay un denominador común, que lo tiene que haber escuchado en estas causas, es que lo que pretenden es un mejor y mayor aprovechamiento de sus recursos y de todos los elementos que componen las empresas que integran el grupo, las distintas empresas, y cuyos beneficios y productos son, en realidad es para enfrentar el nuevo contexto mundial, pero al vincularse, sus beneficios son mayores que los que hubiesen obtenido en forma individual cada una. ¿Y eso cómo se llama? Ustedes lo saben. ¿Cómo se llama eso? Cuando optimizas sinergia, ¿o no? ¿Sí? Entonces, ese denominador común está en este tema de las concentraciones o de las vinculaciones empresariales. A veces estas vinculaciones empresariales son tipos contratos, pueden ser tipos contratos de tipo comercial, de tipo financiero, técnico, administrativo. Algunos pueden ser en forma escrita, otros de forma más informal. Pero en principio, los primeros, cuando decimos acá estos acuerdos contractuales, no hay un compromiso patrimonial, ¿sí? Cada una de estas empresas, por ejemplo, en el caso segundo de coordinación, lo que se llaman los cárteles de precios, se ponen de acuerdo entre todas para dividirse el mercado, para poner un precio. Cada una de estas empresas mantiene su individualidad, ¿sí? Y cada una tiene propiedad de su patrimonio. A acuerda con B, pero cada uno patrimonialmente es una empresa separada, mantiene su individualidad. Sin embargo, en las que vamos a estudiar nosotros, sí ya hay compromiso patrimonial. Dentro de estas modalidades de integración, las que van en esta unidad, tema de la 1 de la materia, son las segundas, las patrimoniales, donde hay ya una injerencia, un compromiso patrimonial. ¿Sí? Entonces ubicamos el tema allí dentro de las combinaciones de negocios dentro
de las patrimoniales. Estas integraciones, a ver, la contabilidad, ¿se acuerdan la definición básica de contabilidad? Para que es la que brinda información útil para la toma de decisiones y el control patrimonial y de gestión de la empresa. El tema de la combinación de negocios es un tema netamente contable y la elaboración de información y presentación de los entes combinados, ¿sí?, que tienen compromiso patrimonial, es tema de la contabilidad y es tratado en la contabilidad a través de las normas. Y es el tema 1 de esta materia. ¿En qué pueden consistir o cómo pueden estructurarse estas integraciones con compromiso patrimonial? En compras de activos, y específicamente hablamos de activos netos. Cuando hablamos de activos netos, es activos menos pasivos, ¿sí? El patrimonio. Fusiones, absorciones, compra de participaciones de capital o creación de sociedades. ¿Está claro hasta acá? El tema de la unidad 1, ¿sí? Como yo les dije, este tema está tratado desde las normas nacionales y de las internacionales. Y el contador terreno, cuando se presentó, también les dijo que nos estamos acercando con la 54 hacia lo que son las normas internacionales. En este tema en especial, las combinaciones de negocios, la RT 54 lo trata el tema en párrafos. ¿Ustedes ya han visto en otras materias la RT 54? O sea que ya están acostumbrados a trabajar con párrafos, ¿sí? Ya son expertos. Bueno, combinaciones de negocio en la RT 54 ya son los títulos 2 y 3, no el título 1, porque si han visto, deben haber visto título 1. Está tratado en los párrafos 958 989. Les repito, en la lectura que está en el aula está todos estos párrafos, la transcripción y la introducción. Y desde las normas internacionales, este tema está tratado en la NIF 3. ¿Sí? Entonces ahora vamos a revisar algunos de estos párrafos para ver y tratar el tema. El párrafo que nos da la definición de combinaciones de negocio es el párrafo 959 de la RT 54. ¿Y qué nos dice? Que la combinación de negocios, en primer lugar, dice que es una transacción u otro suceso en el que una adquirente obtiene el control de uno o más negocios. ¿Por qué están subrayados en rojo? Porque justamente estas definiciones son las que hacen a las características de la combinación de negocio. ¿Qué es una transacción? Desde el punto de vista jurídico es un acto jurídico bilateral, es un contrato. Desde lo contable podemos encontrar distintos sinónimos. Cuando nosotros hablamos desde el punto de vista contable y hablamos de transacción, hablamos de un negocio entre partes, de un convenio, de un trato, de una operación, ¿sí? Son todas sinónimos que usamos para definir lo que es una transacción. Ahora, ¿qué nos interesa? Definir, como lo hace también la RT 54, y vamos a ver un poco más a continuación, lo que es el adquirente, qué es control y qué son negocios. Lo primero, hablamos acá de control. Acá nos tenemos que ir a otros párrafos que no son específicos de combinaciones de negocios. Nos vamos al párrafo 771 de la 54 para definir el control. Que no sé si lo vieron en algún... No, bueno, pero también va a ser importante para el tema que sigue, que es consolidación. Pero acá este párrafo que nos dice que cuando se considera que una entidad controla a otra. Y dice, cuando tiene poder
sobre la participada. ¿Y en qué consiste ese poder? En el poder de poder hacer ¿qué? Dirigir las actividades de esa participada. Tiene capacidad de dirección de las actividades sobre la participada. Tiene derecho a rendimientos, dice, variables por su participación. Rendimientos tales como que podrían ser dividendos, podrían ser remuneraciones por funciones administrativas de dirección. Eso sí, esos rendimientos variables, para considerar o poder decir que ejerce control, no tendrían acceso a aquellos que tienen participación sobre el ente, pero en forma minoritaria. ¿Sí? Acá estamos definiendo quién tiene el control. Y finalmente dice, tiene capacidad para incidir en sus propios rendimientos, o sea, de su propia empresa o ente. El otro ítem importante que resaltaba la definición es hablar de negocio. Negocio les dice que es un conjunto integrado de actividades y activos susceptibles de ser dirigidos y gestionados. Esto es exactamente la definición que da la RT, con el propósito de proporcionar bienes o servicios a los clientes, que genera ingresos de actividades ordinarias o por inversiones, intereses o dividendos. A eso llama negocio. Porque dice, no en todos los casos, y les da el ejemplo de que no todo es un negocio. Si un ente acumula créditos por pérdidas fiscales, eso no responde a esta definición. En consecuencia, ese ente, si se fusionara, si lo comprara, no es una combinación de negocio porque no hay negocio ahí. ¿Sí? Bien, como ahora, en base a lo que acabamos de decir, vamos a tratar de ponerlo en práctica. Les leo. A ver. Acá está. Los que no están acá, ¿lo pueden leer bien a la diapositiva o no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, dice, la sociedad Y, cuya actividad es la comercialización de piezas y accesorios para automóviles, tiene en su activo una serie de inmuebles no afectados a la actividad. La sociedad X plantea la siguiente operación. ¿Vieron? Ahí está el sinónimo de transacción. Plantea la siguiente operación. Fusión por absorción de la sociedad y venta de la rama de actividad de comercialización de piezas y accesorios para automóviles. Lo que les pido es, en función de lo que acabamos de ver y de los párrafos que acabamos de analizar, si esta operación que plantea X es una combinación de negocios. Ahí los dejo para que piensen un ratito. ¿Quieren que les ponga las definiciones anteriores? Volvemos atrás para que lo piensen. A ver, poner sobre todo negocios. ¿Se acuerdan de la definición de combinación de negocios? Una transacción donde un adquirente obtiene el control sobre uno o más negocios. ¿Es fácil o no? ¿Sí o no?
¿Califica como combinación de negocio? Bueno, hay distintas opiniones, bueno. ¿En cuál? Sí, profe. No, es porque lo plantea, ahí está en forma simultánea, plantea la siguiente, todo. ¿Alguien piensa diferente? ¿Qué? ¿Por qué? Pero, ¿qué pasa? Si simultáneamente la absorbe y vende, la verdad que lo que propone es que vende el negocio y se queda con la rama improductiva, que no es negocio. Bueno, pero eso no es combinación. Acá lo estamos viendo desde lo contable, es decir, ¿sabe para qué? Porque cuando uno habla desde lo contable, esto tiene su reflejo en la contabilidad, hay que hacer el registro contable. Entonces, si fuese una combinación de negocios, lo tengo que registrar de acuerdo a como me dicen las normas, con el método que dicen las normas y de la forma que evalúan las normas para una combinación de negocios. Pero si no es una combinación de negocios, no aplican estas normas. ¿Sí? Lo registraré de la forma que corresponda, como una compra. O sea, una fusión por absorción, pero no como una combinación de negocios. O sea, es una fusión que no califica como combinación de negocios. Como dicen las normas. La definición de combinación de negocios dice que el adquirente toma el control de uno o más negocios. Ahora, se fusiona con esta empresa e inmediatamente al fusionar vende la rama que es el negocio. Vende, a ver, la sociedad se dedica, tiene una serie de inmuebles que no están afectados a la actividad. Sí. Pero tiene una línea de comercialización. Esa línea de comercialización es un negocio. Eso califica como negocio. Pero X lo que propone es que se fusión por absorción con Y y simultáneamente vende el negocio y se queda con los inmuebles que no son no afectados a la actividad. ¿Califica como combinación de negocio? No. Dado que el objetivo último, dice, de X es adquirir los inmuebles no afectados a lo... Porque lo que definitiva es lo que queda, se queda con los inmuebles no afectados a la actividad. Pero. No constituirá una combinación de negocios desde el punto de vista contable. Acuérdense que la combinación es una figura contable. Entonces nosotros la definimos para registrarla como tal, de acuerdo a como nos dicen las normas. Ya que los activos a adquirir no cumplen con las condiciones establecidas para ser calificados como combinación de negocios. ¿Quedó claro por qué no calificaría como combinación de negocios? ¿Alguna duda? Seguimos. Bueno, sigue la RT 54 y habla dentro de las definiciones que nos da, dice que las combinaciones de negocios pueden estructurarse de diferentes formas, que ya lo habíamos dicho al principio cuando hablamos de las vinculaciones entre las distintas empresas. Puede ser compras de activos netos de otra entidad que sea un negocio, eso es claro. O sea que compra los activos netos de otro ente que no es un negocio, no es combinación de negocios. ¿Sí? Parece un trabalenguas, pero es así.
es fundamental definir el negocio, por eso el concepto de que el adquirente toma el control de uno o más negocios, no de uno o más empresas. Sí, a ver. Activo menos pasivo, el patrimonio. Sí. Sí, le venden. Sí, pero eso es el... Bueno, ¿entendimos? Entonces, siempre, para que califique como combinación de negocios, es la compra de activos de otra entidad que sea un negocio. La compra de los títulos representativos del capital de otra entidad también que no pierde, en ese caso sigue siendo, no pierde la individualidad jurídica, compro las acciones de la otra sociedad tomando su control, eso es importante, no es las participaciones menores, sino tomando el control, siempre que esa entidad sea un negocio, o sea, siempre recaigo y tengo que hacer hincapié en que sea un negocio. O la constitución de una nueva entidad que tome el control sobre los negocios combinados, ¿sí? Siempre estamos hablando, es importante la definición de negocio, que es la otra definición anterior. Por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo podría estructurarse esa compra de activos? Y a través de una fusión propiamente dicha. Ahí en la fusión, ¿sí, no? ¿Las manejan a la figura de fusión, más o menos? ¿O las, no? En ese caso tenemos dos empresas, A y B. En la fusión propiamente dicha, porque hay distintos, hay una fusión por absorción o la propiamente dicha, dos o más sociedades se disuelven sin liquidarse y constituyen una nueva, ya ven, A y B. Es una nueva sociedad. Entonces, suponiendo ahí, tenemos en A, activos y pasivos de la adquirente, en B, activos y pasivos de la adquirida, en este caso, vamos, estamos suponiendo que A es la adquirente y que B es la adquirida. Hay un único método de contabilización de la combinación de negocios, que es el método de adquisición, que lo dice ahí, por eso la adquirente, la adquirida, y se forma la nueva empresa, AB. Profe. Con los activos y pasivos de la nueva entidad, que se fusiona, se suma en una. A más B sería, como bien lo dice ahí. Profe. La fusión por absorción, tenemos A que absorbe a B. Quiere decir que de la fusión por absorción no es que nace la AB, que es una nueva sociedad, sino que A, que es la empresa adquirente, adquiere los activos y pasivos de B, que es la adquirida por el método de adquisición, y el resultado sigue siendo A, porque A absorbe a B. ¿Con qué? Profe, Sí. ¿lo puede explicar de nuevo? ¿A los dos? Fusión. Sí, por favor. Bueno, volvemos. Tenemos la fusión propiamente dicha. Tenemos dos entes, adquirente y adquirida, que se disuelven, las dos, sin liquidarse y forman una nueva sociedad.
suman las dos, ¿sí? Es que le podría decir, en vez de poner a B, para que no se confunda, que A más B y nace C, que es la suma de A más B. Sí. Porque desde la forma, cómo puede estructurarse distintos procedimientos. O sea, hay que definir, claro, aquí. Desde lo jurídico no son lo mismo, porque se disuelven en el caso de la propiamente dicha y nace una tercera, que es C. En cambio, en una sigue jurídicamente la misma, que absorbe a la otra, que se disuelve. En la primera se disuelven las dos, en una se disuelve, o sea, una absorbe a la otra y se mantiene. El que preguntó, ¿entienden? ¿Lo repetimos de nuevo o está bien? No, está bien, profe. Como recién decíamos que esto es un tema netamente contable, cuando definimos que existe una combinación de negocios, lo que tenemos que aplicar es un método, que es el método de adquisición. El método de adquisición, en todos casos de una combinación de negocios, dice que no se aplica, ¿sí? Este método que aplicamos para las combinaciones de negocios no es de aplicación si la adquisición que se hace no es de un negocio. Entonces, en el ejemplo que yo les di al principio, para ver si calificaba como combinación de negocios y llegamos a la conclusión de que no era una combinación de negocios, no aplica el método de adquisición. ¿Sí? Y tampoco aplica cuando una combinación de negocios bajo control común. Es cuando, este es un caso especial donde los negocios que se combinan están controlados, dice ahí, en última instancia, por una misma parte o partes. En ese caso tampoco aplica el método de adquisición. En las anteriores eso lo definía cuando hablaba de independencia, si eran independientes. Entonces, cuando era si pertenecían al mismo grupo económico, en ese caso no condecían con una combinación de negocios, no era una combinación de negocios. Esto, traducido acá, sería el mismo caso. Es decir, la combinación de negocios no aplica, no llega al alcance el método de adquisición para negocios bajo control común. No se aplica. No aplica en estos dos casos. ¿Sí? Cuando no es un negocio, lo que se adquiere no es un negocio, ni cuando la combinación de negocios responden a entes que están bajo un control común. Es decir, forman parte de un grupo económico. El método de la adquisición, fundamentalmente, lo que trata es identificar al adquirente. ¿Se acuerda? Porque es una transacción en la que un adquirente. Entonces hay que identificar el adquirente. Hay que determinar la fecha de la adquisición. Hay que medir el costo de la combinación de negocios. Hay que medir los activos netos adquiridos. Y finalmente, si corresponde, la medición de la llave de negocio o de una ganancia, vamos a ver en qué caso o en otro.
Pero más allá de identificar el adquirente, determinar la fecha de la adquisición, lo que hace es, por un lado, determinar cuál es la contraprestación legalmente por la combinación. Es decir, yo compro, en este caso era Y, X compraba Y por cuánto, cuál es la contraprestación que legalmente realiza por esa compra, ¿sí? Ahora, el costo, más allá de esto, tiene otros elementos más. Sí, por un lado tengo que determinar el costo de la combinación y por el otro, compararlo con qué. Es decir, yo pago 100 pesos por estos activos netos. Entonces, ¿cómo los mido a lo que yo estoy comprando? De esta diferencia puede surgir un valor llave. Vamos a ver, para un lado es valor llave y para el otro una ganancia, va a resultados directamente. ¿Sí? Sí. Ahora vamos a ver con otras diapositivas, más fácil. ¿Cómo definimos al adquirente? Uno de los ítems, hay distintos ítems con los cuales yo los podría calificar. Uno sería la entidad que tiene el control sobre la adquirida es la cuyo tamaño relativo es mayor. Tamaño relativo medido en función de ¿qué? De sus activos, de sus ingresos, de sus beneficios, algún ítem que me diga que este ente es de mayor tamaño. O podría decir que adquirente es la actividad, dice que obtiene el control de la adquirida, es la que realiza la entrega efectiva. O sea, yo compro esto y soy la que efectivamente estoy haciendo la transferencia de un efectivo, de activos o asumo pasivos. Es la que está pagando por eso. La que emite instrumentos, dice, de patrimonio para intercambio, o sea, por ejemplo, que emite acciones y se intercambian en el nuevo ente que se constituye, intercambian acciones. Podría ser aquella, es la que tiene el control, es la que puede elegir las personas que van a estar a cargo de la dirección. O al último, también la RT habla de la que paga una prima sobre el valor razonable de las participaciones en el patrimonio. Con todo esto es lo que nombra la RT para definir la adquirente. ¿Sí? Por el método de adquisición nosotros tenemos que definir quién es el adquirente, tenemos que definir una fecha de adquisición, tenemos que definir un costo de la combinación de negocios, tenemos que definir el valor de eso que estamos comprando, de esos activos netos, y después si surge una llave de negocio o no. Con todos estos ítems servían para definir la adquirente. Ahí tenemos un caso, a ver, que dice que las sociedades, ¿la alcanzan a ver? Ustedes son jóvenes, tienen buena vista. Las sociedades X, Y y Z realizan un acuerdo de fusión mediante la extinción de las 3 sociedades y la creación de una nueva. ¿Qué tipo de fusión es? La propiamente dicha. Y la nueva sociedad es N. Que incorporará el patrimonio de X, Y y Z. Se dispone de los siguientes datos en millones de pesos. O sea, tienen volumen de activos, al medio esto queda cortado, es otro, ingresos,
resultados y valor razonable. Y se los da en millones de pesos. La participación en N, que es el nuevo ente que se crea al fusionarse, será proporcional a los valores razonables de cada sociedad y los administradores se nombrarán en proporción a dichas participaciones. Con esos datos y con el párrafo de la RT que acabamos de leer, ¿cuáles definirían ustedes como empresa adquirente? La I, profe, La Y. ¿Por qué? tiene el mayor volumen de activos, analizando en términos de activos. Y los activos. Aparte, su valor razonable es mucho mayor que el resto. En activos tiene 3.180, 3.400, 3.082, están ahí. Porque el resultado es mayor. No hay una diferencia muy significativa. ¿En dónde El valor razonable es mayor que el resto. ¿Dónde hay una diferencia más pronunciada? Que tenga un mayor. En el valor razonable, profe. En el valor razonable. Está bien, alguien dijo, no sé quién me dijo, ¿sí? ¿Y a dónde está el mayor? Ahora, bueno, ya se los digo, pero es la forma en que nosotros evaluamos para las combinaciones de negocio. Sí. Ahora vamos a ver, y así es como va a estar registrado también, ¿no? Ahora vamos a ver el concepto de valor razonable. Puede diferir del valor de libros. Y cuando hacemos la contabilización de la combinación de negocios, lo hacemos a valores razonables. Eso, es más como. Bueno, entonces vemos que la adquirente yo la puedo definir por distintos ítems. Acá en ese conjunto, donde encontraba una mayor, digamos, diferenciación de una con respecto a la otra, o sea que tenía una mayor preeminencia, era en el valor razonable, porque en ese caso el valor razonable era de 9.150 contra 5.814 de X y 3.220 de Z, ¿sí? Entonces, en este caso, para definir la adquirente, dice, será la sociedad adquirente dado que posee un valor razonable significativamente mayor en la sociedad N. Los activos y pasivos de Y se registrarán por el valor contable existente en las cuentas individuales de Y, mientras que los activos y pasivos de X y Z se contabilizan por sus valores razonables. ¿Siempre la adquiriente va a ser la que tenga un valor razonable mayor? ¿O puede variar otra ¿Cómo? cosa? ¿Siempre la adquiriente va a ser la que tenga un valor razonable mayor? ¿O puede... No. Nosotros teníamos que buscar, en este caso, en este ejemplo, tenemos distintos elementos para definir la adquirente. Entonces, en función de los datos que teníamos y en función de lo que habíamos leído en el párrafo anterior, que decíamos cómo podíamos definir la adquirente, era la que, por supuesto que la adquirente es la que tiene el control, en consecuencia, en este caso, la que el ítem donde encontraba un valor significativamente mayor era en el valor razonable. Lo podría haber encontrado en los resultados, en los ingresos, en otros ítems. La que tenga, bueno, podría ser en función de los activos.
Sí, bueno, pero acá era en función... Ahí el valor razonable, en definitiva, estamos hablando del valor razonable de sus activos netos. Si lo querés definir ahí, sería ese el ítem. Entonces acá lo que estamos buscando es la adquirente, para definir la adquirente, y en este caso la adquirente sería, de acuerdo a lo que vimos en el párrafo anterior, la que tiene mayor valor razonable, porque esa es la que es significativamente mayor con respecto a las otras dos. Y en los otros ítems estaban similares, no había discrepancias demasiado importantes. Y porque es la que registra. Bueno, vemos otra. Vamos a definir ahora de nuevo. Se fusionan las sociedades A, B, C y D, constituyendo la sociedad, la nueva sociedad Z. Acá también tienen datos disponibles que son el volumen de activos, los ingresos, los resultados y el valor razonable. Definimos acá la adquirente. ¿Dónde la definirían? ¿Por qué? Por los ingresos. O sea, en el único criterio que tenemos acá donde uno de los datos es significativamente superior es en el volumen de los ingresos, y en este caso sería la C, ¿sí? La empresa adquirente. Bien, ahora. La fecha de adquisición, decía el método, ¿no? Y la fecha de adquisición es la fecha en la que la adquirente obtiene el control de los activos y asume los pasivos de la empresa adquirida. A esa fecha generalmente se le llama fecha de cierre. Esa fecha de cierre legalmente sería cuando efectivamente se da la contraprestación por parte de la adquirente, y en ese mismo momento, con la contraprestación efectiva realizada, asume o sea, toma el control de los activos y asume los pasivos. Sí. Bien. Ahora viene la definición que me estaban pidiendo, que era el valor razonable. ¿La lees de ahí? ¿Querés, lo alcanzás a ver? ¿Qué es el valor razonable? A ver si cierra. Bueno, lo primero es para el activo, el otro para los pasivos, para definir valor razonable de activos y pasivos. ¿Sí? Entonces, es el precio que al momento de la operación, de la combinación de negocios, se daría en una transacción en el mercado. El precio, generalmente te pueden decir, valor del libro de los bienes de uso son, el valor razonable, los activos netos que voy a comprar coinciden con valores de libros, excepto los bienes de uso que en lugar de valer, o en una transacción en mercado, hoy, en lugar de obtener los 100 que dice los libros, obtendría 150. Entonces, allí el valor razonable de los activos netos para la combinación de negocios aumentaría en 50 pesos, porque de 100 a 150. ¿Sí? Otra de las definiciones o conceptos que tenemos que ver para después materializarlas en las registraciones contables que van a hacer el viernes, ¿no? Las van a hacer a todas estas. Es determinar el costo de la combinación.
de negocios. Los activos que se entregan a su valor razonable. Los pasivos a su valor descontado. Si se van a emitir acciones en función de la participación sobre los activos netos cuando los entes son pequeños y medianos, o si no, a su valor razonable son los otros tipos de entes. Sí, se van a hacer, tenés que registrarlos, ¿sí? Definís esto, ¿sí? Y, por ejemplo, cualquier otro ajuste también a valor razonable y dentro de los costos de la combinación de negocios, cuando yo ya defino la combinación de negocios, por ejemplo, estarían todos los costos asociados con la operación esta de combinación. Un ejemplo, los honorarios profesionales. ¿Sí? ¿Qué pasa? Acá hay dos cosas, ¿no es cierto? Yo les dije, por un lado, teníamos el costo de la combinación. Y por el otro, lo que estoy comprando, los activos netos a valor razonable, en general estamos hablando. De esa diferencia, si el costo de la combinación es mayor a los activos netos que estoy comprando, se genera un valor llave. Si es al revés, que es la próxima, va directamente a resultado. ¿Sí? Vamos a hacer. Sí. No, va a resultar. Ejemplo. A ver si completamos esto. Muy bien, pero ¿cómo queda? Suponiendo que una empresa adquiere otra pagando 1 millón de pesos en efectivo, más costos directos de adquisición 50.000 pesos. Ahora, los activos netos adquiridos, valorados, ¿a qué? A valor razonable son, ¿no? Son 900.000 pesos. ¿El costo de la combinación cuál sería? El costo. Sí. 1.050.000 pesos. Muy bien. ¿La diferencia de cuánto? Entre 900 y 1.050.000, que serían 150.000 pesos, se reconocen como una llave de negocio. ¿Sí? ¿Esa es la otra? ¿La pusiste así? ¿Sí? No. Sí. Bien. Esa diapositiva se las dejo para que revisen el párrafo, que es el párrafo 988, que habla sobre qué hay que exponer o revelar en notas, ¿sí? En el caso de una combinación de negocios. Y para cerrar, hacemos 2 preguntas de múltiple opción. A ver, son muy fáciles. A ver qué contestan.
Fácil, fácil. Sí. Dice, de acuerdo con la NUA, la definición de combinación de negocios es la siguiente. ¿Cuál es? ¿A, B, C o D? Transacción u otro suceso en el que un adquirente obtiene el control de uno o más negocios. Muy bien. Por lo menos hoy se van con la definición clarísima, ¿no? ¿Sí? De acuerdo con la NUA, ¿cuáles son los métodos de contabilización admitidos? Bueno, ahí me parece. Para la combinación de negocios. La no, es el de adquisición. No, ¿La D, profe? Único método. Esto tiene un poco de reminiscencia con las anteriores, por lo que hicieron contabilidad 4 en años anteriores había dos métodos, el de unión de intereses, de acuerdo si era bajo qué contexto, pero ahora se simplificó y es adquisición. ¿Alguna duda? Profe, ¿cuál es al final? A ver, esperen un poquito que están hablando y no escucho. Sí. ¿Me podés repetir? Sí, al final, ¿cuál es el método de la última pregunta? ¿Vos le escuchás? Ahí. La verdad que no te estoy escuchando. ¿Lo escuchaste vos? ¿Lo podés escribir, dice ahora? Ah, es adquisición solo. Creo que era la A. A ver. Ah, la A. Es la A.